nuestros abuelos y nuestros mayores vivían entronizando altares a la Virgen del Carmen, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Perpetuo Socorro, a las benditas ánimas del purgatorio. Todos los habitantes de una casa no se acostaban si antes no se rezaba el rosario en las horas de la noche. En la naciente aldea de San Luis en el año 1903, una junta llamada Pobladora, organizada para configurar un pueblo que incrustado en la cordillera central diera lustre a nuestra república. Los asignados procedieron a señalar los sitios donde debían levantarse los centros de servicio a la pequeña comunidad. Correspondió a la iglesia un solar situado en la Manzana 2. Hubo necesidad de construir la iglesia porque Sevilla fue poblado por un grupo de campesinos de origen antioqueño y caldense, y toda esta población vivía muy arraigada dentro de la fe cristiana. Por eso hubo la necesidad de construir la iglesia. A esto se suma que desde los comienzos de la fundación, es decir, de 1903 en adelante, cuando este territorio se llamaba San Luis, venían con alguna frecuencia sacerdotes de ciudades vecinas, de Buga, de Tuluá y de Cartago, a realizar oficios religiosos cuando prácticamente no existía sino una ramadita como capilla. Los moradores, impulsados por la fe heredada de sus mayores y el amor a su terruño, iniciaron la construcción de una modesta capilla de guadua y de madera aserrada. El primer sacerdote que llegó a oficiar como párroco fue Lisímaco Lareu. El padre Lareu, cuando se establece en Sevilla, empieza a construir con los feligreses, empiezan a construir una ramada y ahí se hacen los primeros oficios religiosos. Cuenta don Antonio María Gómez en su diario de la fundación, el documento más importante que tiene Sevilla para conocer la historia del pasado de 1903 a 1914, cuenta este historiador que el cáliz y todos los ornamentos para la celebración de las primeras Eucaristías se compró con el producto y el esfuerzo de los feligreses de ese entonces. No sé si tiene memoria de los que hicieron la primera ramadita, pues es que estamos hablando ya casi de más de 100 años de historia. El inspirador de la obra, el presbítero Alfonso Sabasky Colmenares, ilustrado, activo apostólico y controvertido sacerdote de origen polaco, llega en julio 27 de 1918. El padre Alfonso Sabasky, desde mediados de 1920, andaba con la idea, y así lo había propuesto, de construir una iglesia que fuera ejemplo de la arquitectura colombiana, y la verdad es que logró su propósito, porque la iglesia nuestra es una de las más bellas que existen en el país. El padre Alfonso Sabasky Colmenares contrató con unos arquitectos de la ciudad de Cali más o menos el diseño de lo que iba a ser el templo que tenemos en este momento. Durante la administración parroquial del padre Sabasky, dado el crecimiento demográfico y la vehemente necesidad del culto de la ciudadanía, se construyó una junta pro templo con el ánimo de recaudar fondos para la obra. La iglesia, como muchas obras en Sevilla, es producto del esfuerzo de la gente de otrora. La sociedad de otrora era muy participativa, muy cívica, y hay un buen inventario de obras hechas con el concurso del pueblo.
los fondos se reunían haciendo bazares aquí en la Plaza de la Concordia. Anteriormente no existía el parque que tenemos hoy, esto era un terreno destapado, entonces aquí se hacía el Festival del Amarre. El presbítero Alfonso Zabasky Colmenares, de vasta cultura, elocuente orador, experto periodista, buen escritor y gran musicólogo, en los bajos de la casa cural tenía funcionando la imprenta, donde se editaba el periódico Dios y Patria, órgano en el que publicaba artículos que versaban sobre lo divino y lo humano. Fue importante como escritor, fue importante como hombre polémico, cada rato se agarraba a pelear con la gente aquí. Era un tipo que se metía prácticamente en la historia y en la vida de todo el mundo. Si alguien vivía en concubinato, es decir, no era casado, eso no era mirado con buenos ojos por la iglesia. Entonces el cura en el sermón salía lanza en ristre contra esa pareja que no se había casado, y casi los denunciaba con nombres propios y todas vainas. Su intervención en la política partidista motivó su retiro por disposición de la legítima autoridad eclesiástica Monseñor Luis Ariano Díaz, determinación que fue cuestionada por el clérigo, creando una división en la feligresía que ocasionó el entredicho de la parroquia, sanción canónica por la cual se suspende toda administración espiritual. La iglesia estuvo cerrada durante unos días, no hubo oficios religiosos, pero el padre Zabasky no se quiso retirar de Sevilla y siguió en su oficio de escritor, dirigiendo el periódico más importante de la ciudad en toda su historia, llamado Dios y Patria. En 1933 definitivamente nos abandonó y nunca regresó a Sevilla. Para febrero de 1938, la torre estaba terminada en su parte bruta. Hacía 15 días habían terminado los trabajos cuando sobrevino el terremoto que causó grandes daños en muchas ciudades del país y también localmente. Después de que pasó precisamente el susto, lo primero que hicieron todos los sevillanos fue asomarse al parque a ver si no se le había caído la iglesia. Porque la parte de encima, donde están las cornetas hacia arriba, esa misma semana se había construido, es decir, estaba fresquito. Entonces lo primero que pensaron todos los sevillanos fue, se nos cayó la iglesia. Y vinieron, y la iglesia tenía una estructura y le habían metido un material tan fuerte y tan consistente que no le hizo mella. En los 74 años que tiene el Templo San Luis Gonzaga de haberse erigido en la plaza principal de nuestro municipio y convertido además en el ícono religioso más reconocido, se ha visto engalanado y enlucido en varias oportunidades, gracias al liderazgo de los párrocos y al apoyo de la comunidad, que denota de gran civismo. Han acogido el llamado aportando los recursos para la consecución de pinturas y materiales destinados al enlucimiento del exterior e interior de la iglesia. El primero que la pintó se cayó pintándola. Ya venía bajando, estaba en la parte de abajo, Eustorgio Escalante se llamaba. Hay una página muy bella dedicada a ese hombre que escribió don Pedro Emilio Gil Jaramillo, reposa también en la biblioteca municipal, y don Pedro Emilio Gil Jaramillo, uno de los grandes escritores que ha tenido Sevilla en todos los tiempos, le dedicó una bella prosa titulada El novio de la torre, en honor precisamente a Eustorgio Escalante, el que se cayó de ahí. Escalante se cayó ya bajando. Aquí después de la puerta para arriba, por ahí de los lados, cayó de espaldas donde hoy en día está la cafetería Don Chepe ahí cerquita. Se dio un golpe acá atrás, duró todo el día y creo que murió a las 5 de la tarde. A partir del año 2010, la iglesia San Luis Gonzaga se encuentra bajo la dirección del presbítero Luis Guillermo Parra Jaramillo, quien otrora había pasado por el municipio y admiraba la construcción de estilo gótico inglés. Designado párroco por el obispo de la diócesis de Buga, el clérigo Parra Jaramillo asume que es hora de darle una nueva presentación a la estructura arquitectónica de la iglesia, acorde a la belleza paisajística de la ciudad. La iglesia tiene que caminar al ritmo de los tiempos
y tiene que ser siempre un signo vivo. Entonces buscamos unos colores vivos que cortaran con este paisaje verde, hermoso, que es de los más bonitos del mundo. Bien sabes que ya ha sido declarado por la UNESCO un paisaje cultural cafetero. De otra parte, estas cumbres con mucha frecuencia se ven vestidas del gris de las nubes, y qué mejor un color que corte con ese gris que nos alegra tanto. A mí personalmente me fascina esos cambios de clima que tiene Sevilla. A ratos llueve, a ratos hace sol, a ratos un calor, luego un tibiecito y después un frío. Entonces todo eso tenía que conjugar con este bello paisaje, y por eso decidimos, más que decidimos es en plural con los que me ayudaron, pero yo tenía la idea desde que llegué a Sevilla el 17 de enero del año 2010, tengo que cambiarle la cara al templo. El interior del templo conserva el ornato y decorado que se efectuó en el tiempo en que fue párroco el sacerdote Luis Norberto Gil, comenzando en la década del año 2000. El presbítero Luis Guillermo Parra Jaramillo espera recoger más auxilios para dar continuidad al enlucimiento general. Lo que sí te garantizo es que el cielo que tiene este templo jamás en mi tiempo se quitará, y ojalá que el pueblo todo guarde como patrimonio esa preciosa bóveda azul estrellada. Es única, por estos lugares es único este templo con ese estilo, eso debe permanecer. El templo San Luis Gonzaga, admirado por visitantes locales y foráneos, mantiene su estructura arquitectónica original, pero en ocasiones han surgido voces que proponen anexar otros espacios, lo cual hasta el momento no se ha llevado a cabo. Podríamos decir que dentro reformar, por ejemplo, esta sacristía, darle un estilo más aireado. He pensado colocarle un domo en algún acrílico bien fino para que pase la luz del día. Asomándose entre verde naturaleza, nubes y tardes coronadas por arreboles, se erige el máximo ícono de la ciudad, estampa gótica inglesa. La iglesia San Luis Gonzaga, levantada a semejanza de la iglesia catedral de Lincoln, Inglaterra. La iglesia San Luis Gonzaga, con su preciosa nave central rodeada de columnas que terminan en su bóveda interior en forma de ojivas y figuras geométricas, formadas por arcos simétricos y en medio círculo. Bóveda tachonada de estrellas cual azul del cielo en día luminoso. Tiene en sus dos naves laterales hermosas vidrieras alegóricas a sucesos vividos por Jesús durante su existencia en la tierra. Consagrada al santo varón que le dio nombre a la ciudad en sus primeros años, hoy privilegiada por su belleza entre las iglesias de Colombia, visitada y admirada por los habitantes de la localidad y gentes llegadas de otros lugares de Colombia y el mundo.